en lo que vino en la profecía, is wait in Jerusalem until you receive the promise. y les dijo, ir a Jerusalén y esperar la promesa. They waited in the upper room for the promise. Y ellos esperaron en el aposento alto por la promesa. And in Acts chapter 2, they received the baptism of the Holy Spirit. Y en Hechos 2 nos habla cómo recibieron el bautismo del Espíritu Santo. And Jesus said, after you receive that promise, after you receive power, Y entonces Cristo les dice, y después de que reciban el poder del Espíritu, then you will be my witnesses in Jerusalem and Samaria and to the utmost part of the earth. entonces seréis mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. But let's read this verse. Pero vamos a leer este versículo. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, amor, paciencia. So there are 7 things here, Hay 7 cosas aquí. and there are 7 basic relationships. Y hay 7 relaciones básicas. All of us have a relationship with God's Word. Todos tenemos relación con la palabra de Dios, And primeramente. we see in number 1 it says doctrine. Y vemos que la primera palabra en el versículo 10 que menciona es doctrina. Paul says, you know my doctrine. Pablo dice, ¿conoces mi doctrina? Number 2, you know my way of life. You know the way I live. Número 2 dice, ¿conoces? En inglés dice mi manera de vida. En español dice instrucción. O sea que está ligada la manera de vida con la instrucción. And in English, my way of life speaks about our relationship with the world. Y en inglés, al decir manera de vida, nos habla directamente a nuestra relación con el mundo afuera. Number 3, Número 3. in English, I don't know, in Spanish it says my purpose. El número 3 es intento o propósito, Which talks about our relationship with authority. que habla de nuestra relación con la autoridad. Number 4, the word faith. Número 4, la palabra fe. Paul showed Timothy how to deal with God's personal needs. Pablo enseña a Timoteo en esta palabra fe cómo tratar con los tratos personales de Dios, Exercising faith. ejercitando fe. Number 5, Número 5, long suffering. largura de ánimo o longanimidad. And that talks about God's plan. Y esto nos habla del plan de Dios. Number 6, Número 6, love or charity amor o caridad is our relationship with the Trinity. es nuestra relación con la Trinidad. And the last word in English is patience. Y la última palabra del versículo 10 es paciencia. And that talks about God's glory. Y esto nos habla, por último, de nuestra relación con la gloria de Dios. So I'm giving you the outline, Entonces, les acabo de dar lo que es el bosquejo del mensaje, but we're going to go back pero vamos a regresar. and we're going to talk about Timothy a little bit more deeper. Y vamos a hablar acerca de Timoteo un poquito más. The name Timothy El nombre Timoteo is 24 times in the New Testament. se encuentra 24 veces en el Nuevo Testamento. It's in the book of Acts, Está en el libro de Hechos, Romans, Romanos, 1st and 2nd Primera y Corinthians, Segunda de Corintios, Philippians, Filipenses, Colossians, Colosenses, both 1st and 2nd Primera y Thessalonians, Segunda de Tesalonicenses, obviously 1st and 2nd Timothy, obviamente Primera y Segunda de Timoteo, and Philemon, and Hebrews. y en Filemón y en Hebreos. Now, Timothy Timoteo was just a young kid, es solo un jovencito. and who would know that he was so used by God? ¿Y quién hubiera sabido que él era tan usado por Dios? I hope that all of you can feel like yourself seen in the life of Timothy. Y espero que todos después de esta noche puedan verse en la vida, a sí mismos, en la vida de Timoteo. Timothy didn't feel very special. Timoteo no se sentía la gran cosa, no se sentía muy He didn't especial, feel the best of anything. no se creía el mejor de todos. But by the end of the message, I think you're going to realize how God can take something really small and make something really big out of it. Pero para el final de este mensaje espero que ustedes puedan ver cómo una cosa muy pequeña Dios la puede hacer extremadamente grande y poderosa. Hallelujah. Aleluya. That's what we all desire. Eso es lo que deseamos todos.
Start out, let's go to Acts chapter 16, Vayamos a Hechos 16 para where we empezar, see the story of Timothy beginning, donde vemos comenzar la historia de Timoteo. and read verses 1 to 5. Hechos 16, 1 al 5. And Paul is talking. Pablo está hablando, Well, it's about Paul, actually. It's not Paul. es acerca de Pablo, perdónanos. Empezamos, la palabra de Dios dice, Hechos 16, 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este hizo Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les recomendaban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Here we see the beginning of a relationship with Timothy. Aquí vemos el principio de una relación con el joven Timoteo. We're going to hear a lot more about him. Vamos a escuchar mucho más. But the first word that we find out is he's a disciple. Pero la primera palabra que encontramos que se dice de Timoteo es que era un discípulo. There's a difference between being a believer and being a disciple. Hay una diferencia entre ser un creyente y un discípulo. Anyone can believe the gospel of Jesus Christ, Todos pueden creer o todos podemos creer en el Evangelio de Cristo. and we all are saved by grace. Y todos somos salvos por gracia. But a disciple is one who really wants to walk with God, Pero un discípulo es alguien que verdaderamente quiere caminar con Dios. and Timothy was a disciple. Y Timoteo era un discípulo. We also find out something else. También encontramos otra cosa. He was not completely Jewish. No era completamente judío. His father was Greek. Su padre era griego. His mother and his grandmother were Jewish. Su madre y abuela eran judías. I don't know if you've been in a position No sé si tú te has encontrado en la posición where you don't feel accepted either here or over there. donde no te sientes aceptado ni aquí ni aquí. My children Mis hijos are half gringo son mitad gringos and half Mexican. y mitad mexicanos, chilangos. So they're chilango gringo. Nueva palabra. Entonces son chilangos gringos. Or maybe gringo chilango, I don't know. But Timothy was half and half. Pero Timoteo era mitad y mitad. He had a grace, Él tenía una he had gracia, a good tenía un testimony, buen testimonio, but he wasn't completely Jewish. pero no era completamente judío. And he had the influence of his father, who was a Greek. Y tenía, obviamente, la influencia de un padre que era griego. When Paul wanted him to work with him, Y cuando Pablo quiso trabajar con él, he said, "You have to get circumcised." le dijo, tienes que circuncidarte. Because all the Christians that were Jewish in Jerusalem Porque todos los cristianos que eran judíos en Jerusalén, thought, "Oh, this kid, he's a Gentile." pensaban, no, pues este es un gentil. And so he said, "No, I'm gonna do the correct thing. I'm going to be circumcised for it." Y entonces él acepta y hacer lo correcto delante de lo que ellos sentían, veían, y hacer lo correcto delante del Evangelio y se circuncidó. Okay, the first relationship that we're going to see Entonces, la primera relación que vamos a ver is with the Word of God. es con la palabra de Dios. Whether you're helping in the ministry here, Ya sea que estés ayudando en el ministerio aquí or you're just becoming a Christian, o apenas acabas de convertirte en cristiano, your first relationship tu primera relación with God con Dios is with His Word. es con su palabra. Amen? Amén. In Mexico, En México, every day you have your daily bread. diario tienes tu pan diario, ¿verdad? You don't have daily bread, you have daily tortilla, right? Y si no tienen pan diario, tienen tortilla diaria. And if you don't have a tortilla, you have a bolillo. And if you don't have a bolillo, you have but you have something every day. Y si no tienen una tortilla, tienen un bolillo. Y si no tienen un tamal, pero tienen algo todos los días. Tu pan diario. Your daily bread. Timothy had a relationship with God's Word.
Timoteo tenía una relación con la palabra de Dios. And it wasn't from one day to the next, it was over years. Y no fue de un día a otro, fue en un periodo de años. And Paul Y Pablo didn't talk just about information, le impartió, no solo le dio información, le impartió but he encouraged him strongly y lo animó fuertemente to have a relationship with God's Word. a tener una relación con la palabra de Dios. So let's go to 1 Timothy chapter 4. Entonces vamos a ver este primer punto en 1 de Timoteo 4. I hope everybody has a way to take notes. Espero que todos puedan tomar notas o tengan manera de tomar notas. Sometimes I preach and sometimes I teach, and today is definitely teaching. A veces predico, a veces enseño y hoy definitivamente es enseñanza. Es 1 de Timoteo Chapter 4. 4. Read verse 6 and read verse 16. Versículo 6 6 versículos 6 and verse 16. y 16. 1 de Timoteo 5, 6. Pero la que vi 4. Ya me iba otro mensaje, hermanos, perdón. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Words of faith and good doctrine. Fíjense bien, palabras de la fe y de la buena doctrina. Verse 16. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. So Paul, being the father, imparted to Timothy the son the importance of God's word. Entonces Pablo, siendo su padre espiritual, impartió a Timoteo la importancia de la palabra de Dios. 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. Segundo de Timoteo 3, 15 to 17. 15 al 16. Perdón, hermanos, se encontraron con una Mrs. Magoo y no veo. Hizo la luz. Gloria al Señor. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. This word is for Timothy, but this word is for you and I. Esta palabra le fue dada a Timoteo, pero esta palabra es para ti y para mí. And we're going to go on into full Christian maturity. Si queremos llegar a una plenitud de madurez en Cristo, We need to love, necesitamos amar, we need to value, valorar and we need to see the importance of Scripture. y ver la importancia de la Escritura. We know that it's given by inspiration of God and it is profitable. Sabemos, como dice aquí, que es inspirada divinamente y útil. The gifts of the Holy Spirit Los dones del Espíritu are Santo necessary son necesarios in the New Testament church. en la iglesia neotestamentaria. But if you don't have a basis on Scripture, Pero si no tienes todo esto basado en la Escritura, you're going to fall into emotionalism vas a caer en un emocionalismo and you're not going to produce fruit. y no vas a producir fruto. No prophecy Ninguna profecía will contradict the Bible. va a contradecir la Biblia. Amen? Amén. We need to know the Scripture. Necesitamos conocer la We need to Escritura, study it, necesitamos estudiarla, memorize it, memorizarla, meditate on it. meditar en ella. And Timothy had that burden. Y Timoteo tenía esta. In God's Word, En la palabra de Dios, talking about Timothy hablando acerca de Timoteo, in the New Testament, en el Nuevo Testamento, the word doctrine la palabra doctrina is 12 times. está 12 veces. The word teach
La palabra enseñar is 8 times. está 8 veces. The word teacher La palabra maestro is 2 times. está 2 veces. The word exhort La palabra exhortar is 3 times. está 3 veces. The word study La palabra estudiar is 1 time. está 1 vez. The word preach La palabra predicar is 1 time. está 1 vez. The word scripture La palabra escritura is 2 times. está 2 veces. The word or the Bible is 7 times. La palabra escritura o Biblia está 7 veces. The word to rebuke is 3 times. La palabra reprender Is 3 times. está 3 veces. The word reprove is 1 time. La palabra reprobar está 1 vez. And the word faith Y la palabra fe in 1 and 2 Timothy en primera y segunda de Timoteo comes 27 times. está 27 veces. 27 times just in those two little letters. 27 veces en esas 2 cartas pequeñitas. How are you going to grow in your faith? ¿Cómo vas a crecer en tu... You're going to study the Word of God. Vas a estudiar la palabra de Dios. Amen? Amén. Timothy studied the Word of God. Timoteo estudiaba la palabra de Dios. And it says that even, like 2 Timothy chapter 3, verse 15, says that even from the time he was a child, he knew the Holy Scripture. Y dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. How many children are here? ¿Cuántos niños hay aquí? Levanten la mano, por favor. Praise God. Gloria al Señor. Children Niños, need to study the God's Word too. los niños también necesitan estudiar la palabra de Dios. ¿Leen la Biblia? ¿Tienen Biblia? Gloria al Señor. Everybody should be studying the Bible. Todos debemos estar estudiando la Biblia. Timothy was a young kid, Timoteo era un joven and from the time he was a young kid in church, y desde que era un jovencito en la his iglesia, mother and his grandmother taught him Scripture. su madre y su abuela, su madre Eunice y su abuela Loida, le enseñaron las sagradas escrituras. So if you study the Word of God, Así es que si tú estudias la palabra de Dios, it's like a seed es como una semilla that's going to be planted in your heart. que va a ser plantada en tu corazón, And if you continue meditating on it, y si continúas meditando en ella, it's going to produce faith va a producir fe and a lot of other things in your y life. otras cosas en tu vida. Hallelujah. Aleluya. Timothy Timoteo had to learn how to live in the world. tuvo que aprender cómo vivir en el mundo. His spiritual father, Su padre espiritual, Paul, Pablo, imparted to him how to do that. le impartió cómo relacionarse con el mundo. There is 6 times in 1 and 2 Timothy the word world. La palabra mundo se menciona 6 veces en primera y segunda de Timoteo en conjunto. So let's go to 1 Timothy chapter 1 verse 15. Vayamos a primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Paul recognized that he lived in the world, Pablo reconocía que vivía en el mundo and he recognized the world was cursed, y reconocía que el mundo estaba maldito and he realized that he was cursed. y reconoció también que él había estado maldito. But one day, by God's grace, Pero un día, por la gracia de Dios, he had a revelation of Christ Jesus. él tuvo la revelación de Cristo Jesús. And that revelation Y esa revelación is that the purpose of Jesus coming into the world es que el propósito de Jesucristo al venir al mundo was not to curse the world, no era para seguir maldiciendo al not mundo, to judge the no world, para juzgar al mundo, but to save sinners. sino para salvar a los pecadores. And Paul recognized he was the number one. Y Pablo reconocía que él era el primero de los pecadores. And so Timothy realized Entonces Timoteo se dio cuenta, in the world en el mundo, we're sinners, estoy en el mundo, soy pecador, and Jesus came to save me. y Cristo vino a salvarme a mí. How many of you know that Jesus came to save you? ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo vino a salvarlos Amen? a ti? I know that Jesus came to save me, Yo sé que Cristo vino a salvarme a mí and I'm grateful for that. y estoy agradecido de eso.
I deserve the judgment of God. Yo merecía el juicio de Dios. I deserve the curse of God. Yo merecía la maldición de Dios. But Jesus came to Pero save the world. Cristo vino a salvar al mundo. And he saved me out of the world. Y Él me salvó y me sacó del mundo. And now I'm not in the world. Y ahora ya no ando en el Now I mundo. belong to the kingdom of God. Ahora pertenezco al reino de Dios. And so you. Y también tú. Hallelujah. Chapter 2, verse 4. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres. Dame un segundo, hermanos. Let's go to chapter 6 Vamos a 1 de Timoteo 6, and read verses 6 to 6 al 12. Pero grande granjería en la piedad es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a seguir hasta el 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. It's very funny. Es muy A gracioso. lot of preachers talk about prosperity, Muchos ministros hablan sobre la prosperidad and they say it's the will of God for you to have a lot of money, y dicen, la voluntad de Dios es que tengas mucho dinero, that you have a comfortable house, que tengas una casa cómoda, you have a private jet, que tengas un jet privado that everything is great in your life. y que todo te salga bien en la vida. Paul Pablo knew what it was to suffer for Christ, sabía que era sufrir por Cristo, because this world is not our home. porque este mundo no es nuestro hogar. And he imparted to his son Timothy Y él impartió a su hijo Timoteo what is the correct relationship living in the world. cuál era la relación correcta con el mundo al vivir en este mundo. He says, we didn't bring anything into this world, Dice claramente, no trajimos nada a este mundo and you cannot carry anything out of it. y sin duda nada nos vamos a llevar de este mundo. The love of money is the root of all evil. El amor al dinero es la raíz de todos los males. But he says, this is what you do need to do. Pero dice, esto es lo que necesitas hacer. You need to follow after righteousness, Necesitas seguir la justicia, godliness, la faith, piedad, la fe, love, patience, el amor, la paciencia, la mansedumbre. fight the good fight of faith. Pelea la buena batalla de la fe. Lay hold of eternal life. Echa mano de la vida eterna. So you and I, we live in the world, Entonces, yo vivo en el mundo, but we're not of the world. pero no somos del mundo. And Timothy, Y Timoteo, the same way, de la misma he manera, lived in the world, but he was called out of the world. vivía en el mundo, pero fue llamado fuera del mundo. Paul didn't say, Timothy, Pablo no le dijo, Timoteo, if you become a preacher, si te vuelves predicador, life is going to be easy, la vida va a ser bien fácil, life is going to be good, la vida va a ser muy buena. you're going to have a great big church, Vas a tener una iglesia bien grandota, etc., etc. etcétera, etcétera. He never said that. Nunca dijo eso. He said, what you need to do Le dijo, lo que necesitas is you need hacer to follow after Jesus Christ. es seguir a Cristo Jesús. How many of you, ¿Cuántos de ustedes, want to follow after Jesus Christ? quieren seguir a Cristo Jesús? ¿Pasa lo que pasa? Ustedes están confesando delante de Él, no delante de mí. Van a seguirle. ¿Sí? Amén. Y así hizo Timoteo. Okay. Number 3. Número 3.
relationship with authority. Nuestra relación con la autoridad. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Primera de Timoteo 4:12. You know, a lot of people try to get authority. Saben, mucha gente trata de obtener autoridad They try to do it on their own effort. y tratan de hacerlo en su propio esfuerzo. They try to use their personality Tratan de usar su personalidad or by telling people what to do. o diciéndole a las personas qué hacer. But where does authority really come from? Pero ¿de dónde viene la autoridad? We know that one of our desires Sabemos que uno de nuestros deseos, is authority or control. uno de nuestros anhelos, de los 7 anhelos del alma, es tener autoridad. And so it's a God-given desire. Así que esto es algo bueno, es una cosa que viene de Dios, es un God deseo. created us that way. Dios nos creó con un anhelo de autoridad. But where does authority come from? Pero ¿de dónde viene la autoridad? Timothy was a young kid, Timoteo era un joven and he was called to serve God. y había sido llamado a servir a Dios, With a lot of older people, con muchas gentes que eran mayores que él that people knew more, y gente que sabía más que maybe they él, were more charismatic, que a lo mejor eran más maybe they had a carismáticos, lot more money, a lo mejor tenían más a lot dinero, more influence. a lo mejor tenían más influencia, But Paul pero Pablo imparted to Timothy le impartió a Timoteo what he needed to know lo que necesita. Lo que necesitaba conocer. what he needed to know Lo que necesitaba conocer o saber to receive authority. para recibir autoridad. So let's read chapter 4, verse 12. Vamos a leer entonces. Chapter Si 4. no me oyen, levanten la mano, ¿sabes? Ven. Te digo que es mi mano. Ahí donde sirve la mano se apaga. Pablo impartió a Timoteo lo que él necesitaba saber. So, chapter 4, verse Vamos 12. a 1 Timoteo 4:4, porque todo, 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. En limpieza. So, Paul Pablo was telling Timothy le está diciendo a Timoteo where dónde to receive authority. o cómo recibir autoridad. How do we receive authority? ¿Cómo recibimos autoridad? Walking in consecration Caminando en consagración and submission y en sumisión to God the Holy Spirit. a Dios, el Espíritu Santo. Timothy had received a call. Timoteo había recibido un llamado, un Here in verse llamamiento. 12, Y aquí en el versículo Paul 12, says, don't let anyone despise you because you're young. Pablo le dice, que ninguno te desprecie, que ninguno tenga en poco tu juventud. But El diablo no quiere que conozcan este mensaje, hermanos, ¿se dan cuenta? Hay oposición porque va a haber gran bendición. Entonces, vamos a leer una vez más que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, En fe y en limpieza. so Timothy had to realize Entonces Timoteo tenía que darse cuenta if he was going to have authority, que si él iba a tener autoridad, it was going to come directly from God. iba a venir directamente de Dios. Timothy was probably timid, A lo mejor Timoteo, o probablemente Timoteo era tímido and he wasn't a natural leader. y no era un líder natural. And he was a young kid, Era joven and he wasn't completely Jewish, y no era completamente judío. and he had a lot of things against him. Y había muchas cosas en su contra. But Paul, Pero Pablo, being the apostle, siendo un apóstol, saw something inside him. vio algo dentro de él. So he said, what you need to do Le dijo, lo que necesitas hacer
you need to hear God's voice. Es que necesitas oír la voz de Dios. And you need to be the example for people to follow you. It doesn't matter how young you are. Y necesitas ser ejemplo a los que te están viendo, a los que están alrededor de ti. There's a saying Hay un dicho that people don't care how much you know in your mind que dice, a la gente no le importa cuánto sabes, if they don't know first how much you love. si no saben primero cuánto amas. So Timothy, he had to be an example. Y Timoteo le está diciendo a Pablo que él tenía que ser un ejemplo. He had to know the word, but he had to have the right conversation. He had to show love, have faith, and purity. Dice ahí que él tenía que conocer la palabra, tenía que conocer a Dios, pero tenía que ser un ejemplo de amor, tenía que ser fiel en la palabra, en conversación, en espíritu, en fe y en limpieza. We read the beginning of the story. Al principio de la historia leímos, The first thing that we find out is he's just a disciple. lo primero que vimos es que él solo era un discípulo. And then we find out he's a spiritual son. Y después vimos, o vemos en segundo lugar, que él es un hijo espiritual. Discípulo, hijo espiritual. But when you see all the words in the Bible that describe Timothy, Pero cuando vemos todas las palabras que describen a Timoteo, son, hijo, believer, creyente, disciple, discípulo, young man, joven, elder, anciano, evangelist, evangelista, pastor, pastor, teacher, maestro, preacher, predicador, apostle, apóstol, missionary. misionero. All of those, Todas esas, all these titles todos esos títulos were given to Timothy. se le dieron a Timoteo. Why? ¿Por qué? Because he started out small Porque él comenzó pequeño and he was faithful with a little, y fue fiel en lo poco. and God began to bless him more and more and more. Entonces Dios empezó a darle más y más y más. I'm going to read the places that he went. The Bible La Biblia tells us some of the places that he ministered. nos habla de algunos de los lugares donde él ministró. Derbe, En Derbe, Lystra, Listra, Iconium, Aconio, Pergilia, Pergilla, amén, Galatia, Galacia, Mysia, Misia, Jerusalem, Jerusalén, Troas, Troas, Samotracia, Neapolis, Neapolis, Philippi, Filipo, Macedonia, Macedonia, Acacia, Acacia, Rome, Roma and Ephesus. y Éfeso. All those places, Todos esos lugares, Timothy went and he had some sort of responsibility. en cada uno de esos lugares, a cada uno de esos lugares, Timoteo fue y se le fue dada alguna responsabilidad. In 1st and 2nd Corinthians, En primera y segunda de Corintios, he was sent to minister to a backsliding church. He was sent to minister to a church that had backslidden. Lo voy a conectar al amplificador. en primera y segunda de Corintios, a Timoteo lo habían mandado a una iglesia que estaba, se había salido de los caminos de Dios, que había retrocedido y no estaba siguiendo en los caminos de Dios. Maybe you know about the first the church in Corinth. A lo mejor fue Corinth Corinto, was a backslidden church. era una iglesia que había retrocedido, There was a lot of sin. había mucho pecado. Gloria a Dios por los cambios. Gloria al Señor. Vamos a dar un poquito para Que lo acomode mi ahorita. Amén, aleluya.
to have a good testimony, tenía que tener un buen testimonio and he had to have spiritual authority, y tenía que tener autoridad espiritual. because Paul sent him to Corinth, Porque Pablo lo envió a Corinto, because Corinth was backslidden. porque Corinto se había retirado de seguir las cosas como se debía. And they were in sin, and they were, Estaban en pecado, but God used Timothy to put them back in order. pero Dios utilizó a Timoteo para poner en orden a la iglesia en Corinto. Paul sent Timothy to the church in Thessalonica. Después Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica. When it was a church that was persecuted and they were being killed. Era una iglesia que estaba siendo perseguida y que los estaban matando. And he sent Timothy to comfort them. Y envió a Timoteo a confortarlos. So obviously, Obviamente, Timothy Timoteo, had something that Paul knew could be useful in the gospel. Pablo sabía que Timoteo tenía algo que era útil para el ministerio, para el evangelio. And he had to have some sort of authority Y obviamente también tenía que tener cierta autoridad, un tipo de autoridad, to resolve the problems in several churches. para resolver los problemas en las iglesias a las que era enviado. He also had a lot of influence in the church in Ephesus. También tenía una gran influencia en la iglesia de Éfeso. But this is authority. We're talking about God's authority. Entonces, estamos en el punto 3, estamos hablando de autoridad, nuestra relación con la autoridad. And we see that God backed him up. Y vemos cómo Dios respaldó a Timoteo. Because we see how he started out just as a son and as a disciple. Porque vimos cómo empezó solo como discípulo, como hijo espiritual, And God used him to have influence over all the world. y Dios lo utilizó para tener influencia en todo el mundo de aquella época. Never, ever Nunca underestimate subestimes what God wants to do through you. lo que Dios quiere hacer a través de ti en la iglesia. Christ died for you. Cristo murió por ti. He shed his blood for you. Cristo derramó su sangre por ti. He gave his Holy Spirit to you. Él dio su Espíritu Santo, te dio su Espíritu Santo a ti. He gave the Bible to you. Te dio la Biblia a ti. He gave you to the church. Y te dio a ti a la iglesia. If you listen to him Si tú le escuchas and obey his voice, y obedeces su voz, he is going to place you in a position of authority. Él te va a colocar en una posición de autoridad. Yeah. Amén. The next one is God's personal dealings. El siguiente, el número 4, es los tratos personales con los tratos personales de Dios. Segundo de Timoteo, Chapter 3, capítulo 3, verses 10 to 12. 10 al 12. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuáles que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hallelujah. Amén. Amén. So verse 10 is the set of relationships that we're talking about. Entonces, el versículo 10 nos habla de las 7 relaciones, como vimos al principio, de las 7 relaciones básicas. But Paul Pero Pablo was not just giving information. no solo estaba dándole información, He was telling Timothy how you handle God's personal dealings. sino que le estaba diciendo cómo manejar los tratos personales de Dios con él. And he used himself as the example. Y se puso a sí mismo como ejemplo. Read verses 11 and 12 one more time. Vamos a leer otra vez los tratos ahí de Pablo en 11 y 12. Slowly. Vamos despacito. Persecuciones, aflicciones,
¿Cuáles me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra? ¿Cuáles persecuciones he sufrido? Y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. How many of you have heard a sermon about that? ¿Cuántos de ustedes han escuchado un sermón acerca de eso? In the United States, no one's talking about that. En Estados Unidos nadie habla que todos van a sufrir persecución. Paul, Pablo, just like Jesus, así como Jesús, suffered persecution. sufrió persecución. And he told Timothy, Pero le dijo a Timoteo, you're going to have dealings with God. vas a tener tratos con Dios, There's going to be opposition. va a haber oposición, There's going to be obstacles. va a haber There's obstáculos, going to be problems. va a haber It's not problemas, going to be easy. no va a ser fácil. But Paul said, God has delivered me from all. Pero Dios me ha librado de todo. Amén. He's going to continue delivering me. Y Él va a continuar liberándome de todo. Amén. Amén. What a blessing Qué bendición to know saber that when we go through problems, que cuando pasamos por problemas, Jesus goes with us through el the Señor problems. Jesús va con nosotros a través de los problemas. When we depend on Him, Cuando dependemos de Él, we understand that He is the victor. entendemos que Él es el victorioso. If we don't have opposition, Si no tenemos oposición, we'll never know what it's like to experience His victory. nunca vamos a saber qué es lo que es experimentar su victoria. But Jesus is the God of victory. Pero Cristo es un Dios de victoria. He gave victory to Paul. Él le dio la victoria a Pablo He gave victory to Timothy. y le dio la victoria a Timoteo. He's going to give victory to Abner. Él le va a dar la victoria a Abner como su líder He's going to give victory to each one of you. y le va a dar la victoria a cada uno de ustedes. Because the gates of hell will not prevail against the church of God. Porque las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia de Dios. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. The next word that we're going to talk about is the plan of God. Vamos al número 5, que es el plan de Dios. 2 Timothy chapter 2, Segunda de Timoteo 2, read verses 3 to 5. 3 al 5. Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de heredar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. So God has a plan. Entonces, Dios, número 5, tiene un plan. Amén. And the Apostle Paul is telling Timothy, Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, God's plan in your life el plan de Dios en tu vida will be fulfilled va a ser cumplido to the degree that you are obedient to Him. a medida que tú seas obediente a Él. Read verse 15. Vayamos al versículo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. And then read verses 20 to 22. 20 al 22. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Hallelujah. So this is God's plan for Timothy. Este fue el plan de Dios para Timoteo. And Paul is telling him, this is God's plan for you, and this is what you are to be doing. Y su padre espiritual Pablo le dice, este es el plan de Dios para ti. Esto es lo que tú debes estar haciendo. We all need to flee lust. Todos nosotros necesitamos huir
de la concupiscencia. We need to follow after righteousness and faith and love. Necesitamos seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, etcétera, etcétera. Why? ¿Por qué? Because that's the plan of God. Porque ese es el plan de Dios. One more verse. Let's go to chapter 4, verse 5. Un versículo más en este punto. Vamos al 4, 1 Timoteo 4, versículo 5. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. And this is the plan of God for Timothy. Este es el plan de Dios para Timoteo. Multiple times, Múltiples veces, Paul Pablo had to encourage and shake up Timothy. tuvo que animar y a veces sacudir y despertar a Timoteo. Yeah, many times he had to say, don't forget your spiritual gift that was given to you. Varias veces le dijo, no te olvides del don espiritual que hay en ti. That's part of the plan of God for you. ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios para ti. Don't neglect the word of God. No hagas negligente la... No seas negligente. Gracias, amor. No seas negligente en cuanto a la palabra de Dios. Continue to pray and fast. Continúa orando y ayunando. And he's telling him many, many things, stirring Timothy up because probably Timothy was not secure of his ministry. Y obviamente Pablo está removiendo y dándole vueltecitas a lo que está dentro de Timoteo, porque a lo mejor Timoteo no se sentía muy seguro de lo que hacía y de su ministerio. And obviously Timothy had afflictions. Y obviamente leemos cómo Timoteo tuvo aflicciones. And even in this verse, Paul is saying, you need to prove to everyone your ministry. Y en el otro versículo que leímos, primero dice, Instead, in English it says, you need to show fully the proof of your ministry. And in Spanish it says, fulfill your ministry. ok, hay una pequeña diferencia en inglés y español. En español primero dice, soporta todas las aflicciones, pero la siguiente partecita dice, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. En inglés no solo es cumple, sino cumple para probar tu ministerio. Dice proof, que es probar. Entonces, cumple y prueba tu ministerio. Además de eso, está diciendo, muestra la aprobación de tu ministerio a los demás. O sea, en inglés está dando los hechos delante de la gente. Tu ministerio es lo que está diciendo. So, make full proof of your ministry. So he was telling us. Entonces, haz prueba completa de tu ministerio. So Paul was telling him, don't get discouraged. Entonces Pablo le dice, no te desanimes, Don't get sad. no te entristezcas. Don't feel like you have been called. Sabe que has sido llamado. So do what you've got to do. Haz lo que debes hacer. Prove that you are called and that you've been approved by God. Prueba que has sido aprobado por Dios. Don't go backwards, go forward. No retrocedas, ve hacia adelante. God is with you. Dios está contigo. God is for you. Dios está por ti. His favor is on you. Su favor está por ti. His provision is with you. Su provisión está contigo. And the same with you. Y es la misma cosa con cada uno de When we ustedes. came a year and a half, Cuando vinimos hace un año y pico, you were in a smaller room, estaban en un lugar pequeñito a smaller group, y era un número más pequeñito and very few instruments. y había pocos There was instrumentos. nothing on the wall. No había nada en las paredes. And now you're more, I don't know, Y ahora? double. Son más, Like son 3 como times. 5 veces más de los que eran. Why? ¿Por qué? Because the ministry of God is being manifested here. Porque el ministerio de Dios está siendo manifestado. He wants you to know Él quiere que sepas that there will be trials, there'll be que problems, va a haber problemas, que va a haber luchas, but He's with you. pero está contigo. His favor is with you. Su favor está con His ustedes. presence is with you. Su presencia está con His ustedes. Holy Spirit is with you. Su Espíritu Santo está con And His ustedes. victory is with you. Su victoria está con ustedes. So don't be discouraged. Así es que no se desanimen. Keep your eyes on Him. Mantengan sus ojos en Él. Keep on going forward. Vayan hacia adelante. Next time we come back, La próxima vez que it's vengamos going to be bigger and better. va a ser más y mejor.
That's the way God is. porque así es como Dios es. Don't worry about your ministry. No se preocupen de su ministerio, Worry about pleasing God. preocúpense en complacer a Dios, Worry about being obedient to Jesus. preocúpense por obedecer a Cristo. And if you're obedient in the small things, Y si son obedientes en lo poquito, you'll become a disciple. van a ser discípulos. And it's not saying that everyone who's a disciple can become an apostle. Y no es necesariamente que todos los discípulos van a ser apóstoles, But in the example of Timothy, pero en el ejemplo de Timoteo, he can take something really small and insignificant, Dios toma algo pequeñito e and insignificante he can use it in a great way. y lo usa en una manera grandiosa. There's a verb in English, I don't know how you say it in Spanish. Hay un verbo en inglés, We need to yield ourselves to God. hay un verbo en inglés que dice que se debe a uno rendir. Yield es como el amarillo de las calles, ¿verdad? Cede el paso. Entonces en inglés para Cristo es yield your life, rendirse a Dios. Amén. Gloria a Dios. Rendir tu libre albedrío. Rendir nuestra Él voluntad. es el Señor, Él es el Así es, pastor. gloria al Señor. Amén, aleluya. Las ovejas escuchan su voz, Sí, así es, hijo. obedecen, lo siguen. Ya. So praise God. Gloria a Dios. Gloria al Señor. God has a plan. El diablo ya se cayó. Dios tiene un plan. He has a plan for this church. Él tiene un plan para esta He iglesia. has a plan for your life. Tiene un plan para tu vida. He has a plan for your family. Tiene un plan para tu He familia. has a plan for your children. Tiene un plan para tus hijos. He has a plan for your marriage. Tiene un plan para tu matrimonio. And so his plan can be fulfilled. Y para que su plan pueda ser cumplido, We have to yield ourselves to him. necesitamos rendirnos. Yes, there'll be affliction. Sí, va a haber aflicción, There'll be problems. va a haber problemas. It won't be easy, No va a ser fácil, but we will always be victorious. pero Always. siempre vamos a tener la victoria. Hallelujah. 2 Timothy chapter 4, Segunda de Timoteo 4, verses 12 and 14. 12 y 14. We're talking about our relationship with the Trinity. Vamos a hablar sobre número 6, nuestra relación con la Trinidad. A Tíquico envié a Éfeso. Trae cuando vinieres el No, I'm cap- sorry, it should be 1 Timothy chapter. Perdón, hermanos, deba a Primera de Timoteo 4. It's kind of a repetition. 12, 13 and 14. Y aunque parece repetitivo, es lo que entra en esta relación. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Here we see that Timothy had a relationship with his father. Aquí vemos que Timoteo tenía una relación con Dios el Padre, Timothy had a relationship with God the Son, una relación con Dios el Hijo and he also had a relationship with the Holy Spirit. y una relación con el Espíritu Santo. We see in verse 14 Lo vemos en el versículo 14, that the Holy Spirit had given him a gift que el Espíritu Santo le había dado un don by the laying on of hands. por la imposición de manos. His spiritual father Su Padre espiritual was saying, okay, you need to spend time with the Word of God. y su Padre espiritual le dijo, necesitas pasar tiempo en la palabra, You need to spend time with the Spirit. necesitas pasar tiempo en el Espíritu, You need to read, you need to study, but you also need to pray. necesitas leer, estudiar, pero también necesitas orar. And you also need to not neglect the gift that was given to you Y by the Spirit. necesitas no ser negligente con el don que te ha sido dado. So we all have a relationship with God, the Trinity. Así que todos tenemos una relación con Dios, la Trinidad. God saved you. Dios te salvó. Amen. Amén. Praise the child of God here. Todos son hijos de Dios aquí. How many ¿Cuántos of de you ustedes have received the baptism of the Holy Spirit? han recibido bautismo de Espíritu Santo? Raise your hand. Amén. Anybody not received the baptism of the Holy Spirit? ¿Alguien aquí no ha recibido Raise your bautismo hand. de Espíritu Santo? Si
quieren levantar su If mano. you haven't spoken in tongues, raise Si your no hand. han hablado nunca en lenguas, There's nothing to be ashamed no of. hay vergüenza, solamente es como conocimiento para orar. So the Holy Spirit wants a relationship with us. El Espíritu Santo quiere una relación con nosotros. Jesus Cristo died on the cross, murió en la cruz, went to heaven, subió al cielo and he said, when I go to heaven, y dijo, cuando yo me vaya, it's going to be great, va a ser mejor, because then porque I'm entonces going to send you the Holy Spirit. voy a mandarles al Espíritu Santo, al Consolador. When Jesus was on the earth, Cuando Cristo estaba en la tierra, even though he was the Son of God, aunque era el Hijo de Dios, there was only one of him. solo había uno de él, ¿verdad? Now, Ahora, his desire su deseo is that every Christian es que cada cristiano has everything that he had when he was on earth. tenga lo que él tenía cuando estaba en la tierra. In the church of Antioch, En la iglesia de Antioquía they were called the little Christs. les llamaban Cristos pequeños. Why? Porque cristianos. Christ means anointed. Porque Cristo significa ungido. And every one of us Y cada uno de nosotros should debería have inside of us de tener dentro the Word of God, la palabra de the Dios, presence of la God, presencia de Dios and the anointing of God. y la unción de Dios. And people need to see it. Y la gente necesita verlo. And they need to know that there's a living God who answers prayer and does miracles. Y necesita saber que hay un Dios vivo que hace milagros. And that's why Y es por eso He wants you to have the Holy Spirit. que quiere que tú tengas el Espíritu Santo. We can pray for you after. Podemos orar por ti después del servicio. You're going to receive it just like that. Y vas a recibir bautismo inmediatamente. And if you didn't raise your hand, you can come too. We Y can si pray no for you. levantaste tu mano y quieres recibir bautismo del Espíritu Santo, puedes venir también. But we all have a relationship with God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces, todos tenemos una relación con la Trinidad, que es Dios Padre, Hijo e Espíritu Santo. The last point El último punto is a relationship with the glory of God. es la relación que tenemos y que tuvo Timoteo con la gloria de Dios. Acts chapter 1, verse 1. Hechos 1:1. Él está alabando a Dios, gloria a Cristo. Amen. Amén. O ella. So, Luke Hechos 1:1. Y en Lucas. Luke was the author of Acts. Lucas fue el autor de los Hechos And he finished the book of Luke, y terminó el libro de Lucas. and now he's giving us testimony of the first history of the church. Y en Hechos nos empieza a dar la primera parte de la historia de la Iglesia de Dios. De la So let's Iglesia de read what it Cristo. says here in Vamos verse a 1. leer qué dice el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. The important thing here Lo importante de este versículo is that Jesus began to do things and to teach things. es que dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Comenzó a hacer y enseñar. Jesus is in heaven, Cristo está en el cielo and now y ahora you and I tú y yo are called to do and to teach the things of Jesus. hemos sido llamados a hacer y a enseñar las cosas de Cristo. The book of Acts El libro de Hechos is not a dead book of history. no es un libro de historia muerto. It is the only book in the New Es Testament el único libro en el Nuevo Testamento that's still being written every single day. que está siendo escrito todavía en nuestros días. Until Jesus returns, Hasta que Cristo venga, I don't know how many chapters, no sé cuántos capítulos, but it's really the acts of the Holy Spirit. pero en realidad es los hechos del Espíritu Santo. And so you and I, Así que tú y yo we can pray podemos orar for the sick, por los enfermos see them healed. y verlos sanar. We can pray for the dead. Podemos orar por los We muertos can see them lifted up. y podemos verlos resucitar. We can pray for cancer. Podemos orar por We cáncer can see it healed. y podemos verlo sano. We can pray for the paralytic. Podemos orar
orar por We paralíticos, can see them walk. podemos verlos caminar, We can pray for the blind podemos ver a los and the ciegos, deaf. orar por los ciegos y And los just like sordos. Jesus, Y así como Cristo lo hizo, He wants to manifest His power. Él quiere manifestar su poder. He wants to manifest His glory. Él quiere manifestar su gloria. Do you want to be a part of manifesting this? ¿Quiere ser parte de esa manifestación de la gloria de Dios? Amen. God wants to use you, Dios quiere usarte. all of you, A todos ustedes. even the smallest little kids, Aún a los niños más pequeños. to be used by God Que sean usados por Dios so that God's glory can be manifested. para que la gloria de Dios pueda ser manifestada. Here in Ecatepec, Aquí en Ecatepec we can walk out here in the rain and go on the street, podemos salir a la lluvia, caminar a la calle and half a block from here, y a media cuadra de aquí, not even half a block, probably right outside the door, a lo mejor ni siquiera media cuadra, tal vez afueritita, there is somebody hay alguien that doesn't know que no conoce that there's a living God, que hay un Dios vivo, that there's a loving God, que hay un Dios amoroso, that there's a real God que hay un Dios real that answers prayer que contesta la oración and manifests His glory still. y que puede manifestar su gloria todavía. The Bible says La Biblia dice, Jesus Christ Cristo Jesús is the same, es el mismo, the el mismo, same yesterday, ayer, today, hoy, today, hoy, today, Gloria a Dios. tomorrow, por los siglos, forever and ever. por siempre. He never changes. Él no cambia. The Jesus in this book El Cristo escrito en este libro is the Jesus in this book es el Cristo en este libro and is in the Jesus in this place. y es el Cristo que está en este lugar. Okay? Amén. So God has a glory Así que Dios tiene una gloria that He wants to manifest. que quiere manifestar. Let's go to Mark chapter 16. Vayamos a Marcos 16, Read verses 17 and 18. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amen. How many believe? ¿Cuántos de ustedes creen estas palabras? So these signs Así es que estas señales should follow every single person here. deben seguir a cada persona de los que estamos aquí. Speaking in tongues, Hablar en lenguas, praying for the sick, orar por los enfermos and just seeing God's glory manifested. y ver la gloria de Dios manifestada. The first glory La primera gloria is the glory of the name of God. es la gloria del nombre de Dios. And it says here Y dice aquí, in verse 17, en el 17, how do you cast out devils? ¿cómo es que vamos a echar fuera demonios? In my name you shall En mi cast nombre out. echarán fuera demonios. Amen. God has given His name, Dios ha dado su nombre and His name is over every single demon, y su nombre es sobre cualquier demonio and it's over Satan himself. y es sobre Satanás mismo. And if someone comes to your church, Y si alguien viene a tu iglesia, because they will, porque van a llegar, because they're outside this están door, afuera, probably within a half a block, a lo mejor como a media cuadra, and there's a lot of people that are demon possessed or y hay oppressed, mucha gente que está oprimida the o Holy Spirit's going to poseída, bring them. y el Espíritu Santo los va a traer. Why? ¿Por qué? So that Ecatepec can know Jesus Christ is here. Para que Ecatepec pueda saber que Jesucristo está aquí And His name is over every demon. y su nombre es sobre todo He demonio. wants to deliver the people on the street. Él quiere liberar a la gente que está oprimida. They shall know the truth, Ellos van a conocer la verdad and the truth shall set them free. y la verdad los hará And libres. He's going to do it Y lo va a hacer through you. a través de ti. You're going to see that person. Tú vas a ver a la persona You're going to witness to that y person. vas a testificarle a esa persona. You're going to pray for that Vas a person. orar por esa persona. You're going to preach to that Vas person. a predicarle a esa persona. You're going to pray for that Y person. vas a orar por esa And the Holy persona. Spirit's going to manifest Himself to that person. Y el Señor Jesucristo se va a manifestar a esa persona. That's the way the kingdom of God works. Así es como se maneja el reino de Dios. Amen. Amén. It's not about a building.
No es acerca de un edificio. It's not about being religious. No es ser religioso. It's not being going to church on Sunday. No es voy a la iglesia los domingos. It's not. That's not what it's about. No es esto lo que queremos. It's following Jesus Es seguir a Cristo every day cada día and manifesting Jesus y manifestar a Cristo to the a lost a los perdidos every day. todos los It's días. really simple. Es muy sencillo. We make it complicated, Nosotros mismos lo hacemos complicado, right? ¿verdad? And then we try to control things that we think are ours. Luego tratamos de controlar cosas que pensamos que son nuestras. The church, La iglesia, this church, esta iglesia, is not the church of Adam. no es la iglesia de Abner. It's the church of Jesus Christ. Es Cristo Jesús. And as soon as everybody knows that, Y tan pronto todos sepamos esto, then Jesus is going to be glorified. Cristo va a ser todavía más glorificado. Amen? Amén. Acts chapter 1, verse 8. Hechos 1:8. The glory of God's word. La gloria de la We're palabra almost de Dios. there. Ya casi terminamos. I know it's long. Sé que fue largo, I know it's a lot of information. sé que es mucha información. And we're going to pray for some people here in a minute. Vamos a orar por algunas personas en un momentito. Hechos 1, Verse 8. 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. The glory of God's word La gloria de la palabra de Dios requires us to be obedient to God's word. requiere que seamos obedientes a la palabra de Dios. When we're obedient to God's word, Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, everything will work out the way God wants it to work out. todo va a funcionar como Dios quiere que funcione. The disciples Los discípulos lived with Jesus 3.5 years. vivieron con Cristo 3 años y medio, Every day. todos los días. They saw all the miracles that he did. Ellos vieron todos los milagros que hizo They did all the things that they were asked to do. e hicieron todo lo que les pidió que hicieran. They saw Jesus teach 5,000 people, Ellos vieron cómo Cristo le enseñó a 5,000 al mismo tiempo and they were all hungry y todos tenían hambre because Jesus probably spoke a long time like me. porque Cristo probablemente hablaba tanto o más que yo And everyone's thinking, "Ooh, they tengo y hambre. todos estaban pensando yo tengo hambre. ¿Cómo tardes?" And then Jesus knew, Cristo sabía and he said, "Okay, disciples, you go feed them." y entonces les dijo, discípulos, vayan a darles de comer. No hay nada. No hay nada. Tenemos un agua. ¿Cómo vamos a dar agua? No, una foto. No hay nada. ¿Tú traes un dulce o algo? Do you have anything? No. Pues así fue. But Jesus Pero Cristo multiplied the fish and the bread, multiplicó los panes y los panes, los peces y los panes, and there was 12 baskets left over. y quedaron 12 puertas llenas. So the disciples saw all of that. Imagínense, los discípulos vieron todo eso. They also saw the Mount of Transfiguration. Peter saw the Mount of Transfiguration. Y después los tres que estaban con Cristo en el monte de la transfiguración lo vieron. And Peter in Gethsemane, Y Pedro en Getsemaní and he cut off the ear of the guy, le corta la oreja a Malco and he still didn't understand what God wanted to do. y todavía no entendía lo que Dios He was quería. with Jesus. Y él estaba con Cristo. And Jesus resurrected. They saw him die. Y lo vieron morir y Cristo And resucitar. they saw his body dead. Vieron su cuerpo muerto, They saw all the blood everywhere. la sangre por todos lados. And they saw his corpse. Vieron su And they wrapped it and they put it in a tomb. lo envolvieron y lo pusieron en una And they thought, tumba. well, Y pensaron, that's it. se acabó. After 3 days, Después de 3 he días, rose from the dead. resucitó. de Amén. After another 40 days Y después de 40 días of más Jesus talking and teaching again, de Cristo hablando y predicando y enseñando otra vez, he ascended. ascendió And then he said y dijo what we just read. lo que acabamos de leer. He said, you Dijo, serán, will receive power. recibirán virtud,
venga el Espíritu Santo sobre vosotros. And then Y entonces you will be witnesses me seréis testigos. in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the En Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. There's a lot of evangelical churches, Hay muchas iglesias evangélicas and they read the Grand Commission. y leen la Gran Comisión. Ellos tienen en sus paredes la Oh, we Gran gotta go Comisión. preach. Tenemos que ir a predicar, But they don't believe in the Holy Spirit. pero no creen en el Espíritu Santo. And they might preach salvation, Y a lo mejor predican salvación, but no one is healed, pero nadie es sanado. and the demons are not delivered, Y los endemoniados no son liberados. and it's just an organization. Es una organización. Power El poder comes after obedience. viene después de la obediencia. But when you do receive the Holy Spirit, Pero cuando recibes el Espíritu Santo, then entonces you will have power vas a tener poder to truly witness. para poder ser un verdadero testigo. So when they did that, Así que cuando ellos hicieron esto, we began to read the books, the pages of the book of Acts. podemos leer las páginas de este libro de Hechos And we'll see, y empezamos a ver. let's read, I'm going to jump to the very last verse. Voy a brincar hasta el último versículo. Acts chapter. Vamos a Hebreos 13. Permítame un segundo, hermanos. That's John 14. Juan 14. So John 14, verse 12 and 13. Juan 14, 12 y 13. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Lo voy a volver a leer. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aleluya. 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amen. Amén. So there's the glory of God's name. Entonces está la gloria del nombre de Cristo, There's the glory of the Word of God. la gloria de la palabra de Dios, There's the glory of the life of God. la gloria de la vida de Dios, And there's the glory of God's presence. y por último está la gloria de la presencia de Dios. Now, I feel like we're going to stop right here. Pero yo siento parar aquí The points are not so important. porque los puntos no son lo que es importante. We read in John Leímos en Juan that greater things than these will you do. es que mayores obras que estas ustedes, nosotros haremos. What did Jesus do? ¿Qué hizo Cristo? Well, he healed leprosy. Bueno, sanó leprosos, He healed every blindness, sanó ciegos, deaf, sanó sordos, demon possessed. liberó de endemoniados, He raised the dead. levantó muertos. Everything that you see in the Gospels and in the book of Acts, Todo lo que leemos en los evangelios y en el libro de Hechos we're supposed to do it. es lo que debemos hacer. After Peter received the baptism of the Holy Spirit, Después de que Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo, he and John went to the temple él y Juan fueron al templo to pray, a orar, like he did every day. como ellos hacían todos los días. When he got to the temple, Y llegaron al templo, there was a beggar. había un pordiosero, un limosnero, He was saying, asking for some y money. pidiendo almas, ¿verdad? Dinero. And Peter, Y Pedro, because he hadn't learned the doctrine of prosperity yet, porque todavía no había escuchado la doctrina de prosperidad, he didn't have any money, no tenía dinero, right? ¿verdad? Peter said, Entonces, ¿qué dijo Pedro? I'm going to give you a car. Te voy a dar un carrito.
I'm going to give you a new wheelchair. te voy a dar una silla de ruedas nueva. I'm gonna give you money so you can have a new hospital. Te voy a dar dinero para que puedas tener un hospital nuevo. No. No. Peter says, I don't have any money. Le dijo Pedro, no tengo dinero. I don't have any gold. No I don't have any tengo silver. plata ni oro, yo tengo. But what I do have, Pero lo que tengo, in the name of Jesus Christ, en el nombre de Cristo Jesús, get up and walk. levántate y anda. How many of you would like to have that kind of faith? ¿Cuántos de ustedes quieren tener ese tipo de fe? Jesus wants all of us to have that kind of faith. Dios, Cristo quiere que tengamos esa clase de fe. Like Peter, we can walk on the water. Como Pedro, podríamos caminar sobre el agua. Like Philip, Como Felipe, we could preach to somebody and then show up several hundred miles podríamos away. predicar en un lugar y después aparecer en otro lado de la ciudad. Just like Philip, right? Así como Felipe. So greater things than these. Entonces, mayores cosas que estas. That's what the Holy Spirit wants to do here. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. The Holy Spirit did it through a simple young man named Timothy. Y el Espíritu Santo lo hizo a través de un hombre, un joven completamente sencillo que se llamaba Timoteo. And the Lord can use it through every single one of you. Y el Señor puede usarnos a cada uno de nosotros igual. So stand up. Entonces vamos a ponernos de pie. First of all, we're going to pray. Y primero vamos a orar. You can raise your hands. Puedes levantar tus manos. We're gonna worship the Lord in tongues. Vamos a adorar al Señor en espíritu.